Saludos, amigos, hermanos que nos acompañan un viernes más estudiando la lección de escuela sabática de tiempo de reunión. Estamos comenzando un nuevo trimestre y una nueva lección muy interesante de estudio, ¿verdad? Va a ser un estudio todo el trimestre acerca del tema de la divinidad. Y, y esta lección, ¿verdad? Arturo promete, vamos a estar estudiando eh, a profundidad muchos aspectos acerca del tema de la divinidad o la deidad, como también se le conoce. Así que acompáñenos, quédense por ahí conectados con nosotros mientras vamos discutiendo las diferentes preguntas y viendo los diferentes versículos y citas que nos van a guiar hacia un mejor conocimiento de quién es Dios. Arturo, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola hermano, ¿cómo estás? Hola Carlos, hola a todos los que están ahí en el chat. Pues muy emocionado de iniciar con esta nueva escuela sabática, que si bien no habíamos tocado este tema de esa manera sistemática, ya habíamos presentado tal vez una o dos cosas desde el canal de Tiempo Reunión, pero ahora lo vamos a estar haciendo de manera sistemática, gracias a que nuestro hermano Roberto, en colaboración de muchas más personas que estuvieron aportando a través de contenidos, de folletos, de estudios. Pero bueno, el hermano Roberto ha tenido bien tener la batuta sobre esta escuela sabática y nos ha compartido algo muy, muy interesante, que si tú eres alguien que está por ahí con nosotros, viéndonos por primera vez y te ha gustado el material, yo te invito a que te quedes este trimestre y que nos des la oportunidad de que ese estudio que tal vez hemos tenido ya hace un tiempo atrás con Carlos, con Dani, con Leandro, te podamos compartir también un poco de lo que nosotros hemos aprendido, que te va a dar tranquilidad a la hora de entender la divinidad, porque no sé qué piensas, Carlos, a veces es un poco abrumador pensar en un Dios que no se comprende, que no se entiende la forma de sus relaciones. Y pues bueno, eso nos va a dar un poco de tranquilidad, como menciono, ¿no? Para poder entender de manera correcta, conocer quién es nuestro Dios, quién es su hijo y la relación que él tiene con nosotros. Totalmente, Arturo. Tu sentir es mi sentir y son mis expectativas también, ¿no? Que este trimestre sea de mucha bendición en esa dirección a la cual apuntas, ¿no? Que conozcamos mejor a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, porque en eso radica la vida eterna. Así que vamos a ir comenzando y antes de comenzar quisiéramos tener una palabra de oración. Así que sí, te voy a pedir, por favor, que si nos puedes dirigir en Claro, oración para comenzar el estudio de la lección. claro. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias porque nos das oportunidad de llegar con vida y con bien al inicio de un santo sábado. Durante esta semana hemos estado agobiados, hemos estado cansados, un poco frustrados por algunas condiciones injustas para nuestra vida, pero ahora que llegamos al sábado queremos, Padre, colocar todas esas cargas, estar tranquilos, estar en reposo y en comunión contigo, Padre. Así que te agradezco porque en tu infinito amor nos concedes libertad de utilizar la tecnología para estar con nuestros hermanos. Por favor, que lo que digamos acá sea de beneficio para todos ellos y también para nosotros, con el objetivo de conocerte mejor, de entenderte mejor y de tener esa relación cercana como un padre hacia un hijo. Gracias por todo eso. Todo eso lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a ir compartiendo por ahí en pantalla la lección o la presentación de la lección y el título de esta primera lección, de la lección 1 de este segundo trimestre, es Dios el Padre. Y eso es lo que vamos a estar enfocándonos hoy. Y vamos a leer la primera pregunta que nos Claro. la lección que nos dice cómo aparece la palabra Dios con mayúsculas o Dios con minúsculas en el idioma hebreo original de la Biblia. ¿Qué significa? ¿Es singular o plural? ¿Se aplica solo a una persona? La concordancia Strong, la H430, nos dice la palabra Elohim y se traduce como Dios. Dice el Dios supremo, magistrados,
se nos dice que es un superlativo. En la Reina Valera de 1909 se nos dice que la palabra Dios en mayúscula en referencia a Dios, ¿verdad? El único verdadero Dios, aparece 2325 veces, mientras que a los dioses aparece como plural, ¿verdad? En minúscula, obviamente, en plural, como 210 veces, Jehová 11 veces, jueces 6 veces, esto, estas, y ángel, ángeles, diosa, él, ela, esto, gran, hizo, todas son instancias en la que aparece, pero vemos que la que más predomina es la de Dios, la traducción de Dios de forma singular con letra mayúscula para hacer referencia al Dios creador, al único Dios verdadero, al Dios supremo. Lo interesante es que la palabra Elohim en el hebreo tiene una terminación que es plural, ¿no? Que da la impresión de que es plural. Sin embargo, se nos da aquí la explicación de que es un título que hace referencia al Dios supremo o a magistrado y dice que es un superlativo. Así que es como en forma de respeto, de grandeza, que se le da a Dios el título Elohim. Y la mayor cantidad de instancias en que es traducido con esta palabra es en referencia a Dios. Y también vemos ahí varios ejemplos del uso de esta palabra. Vemos en Éxodo 7:1 que dice que Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. En esta instancia vemos a Dios diciéndole a Moisés que Dios lo constituyó a Moisés como Dios para Faraón, y a su hermano Aarón sería como su profeta. Y vemos que la palabra que se utiliza para decir que Moisés fue constituido Dios es Elohim, pero Moisés era uno solamente, no eran varios. Claro. También vemos en Primera de Reyes 11:5 que dice: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. La palabra ahí que aparece como diosa de los sidonios, esa palabra que dice ahí diosa, también es Elohim. Y en Jueces 16:23 dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios, para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Entonces vemos que en estos tres ejemplos no se está haciendo referencia a Jehová directamente. Sin embargo, se está utilizando la palabra Elohim en plural para hacer referencia a otros dioses, ¿verdad? Como Dagón, como Astoret, y también en este caso a Moisés mismo se le dice que él fue constituido como Dios para Faraón. Así que es interesante, esta palabra puede tener un uso plural, pero también puede tener un uso singular. Y lo vemos en repeticiones, ¿verdad? Repetidas ocasiones en la Biblia. Sí, a mí me llama la atención que el contexto también ayuda bastante para entender la idea central de Dios. En todas esas nos damos cuenta cómo se está usando la palabra para podernos dar a entender una posición, y en este caso también hay un conjunto de otras expresiones que nos ayudan a entender, por ejemplo, lo que dice en Éxodo, dice: yo te he constituido Dios para Faraón. O sea, que lo que iba a decir Moisés como tal era un sí, era algo que iba a estar presente, ¿no? Entonces también eso va a ayudar bastante a la hora de poder ir avanzando en ese tema, para poder ir entendiendo lo que dice la Biblia con respecto a Dios. Y fíjate que acá en la pregunta 2, en Deuteronomios, o por lo menos lo que se coloca como esta frase muy conocida, ¿no? De Deuteronomios 6:4, que se nos dice que Elohim es uno, y la palabra utilizada es Echad o Echad. ¿Qué significa que Dios es uno? Estamos hablando de esta pluralidad, por lo menos en ese primer significado.
Pero bueno, vamos a verlo aquí, vamos a leerlo. Dice, hoy Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Vamos a tenerlos en cuenta. Luego Génesis 1:5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Hay que tener en cuenta eso, porque en Génesis 1:9 dice, y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrese lo seco, y así fue. Y en Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirán a su esposa, y serán una sola carne. Nos estamos dando cuenta acerca de esta unidad que existe en este contexto. En Génesis 27:38 dice, y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú y su voz y lloró. Entonces, ¿qué significa que Dios es uno? Acá a mí me llama la atención en este primer versículo, que es el más conocido que tenemos nosotros. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Te pregunto a ti, Carlos, cuando tú escuchas este texto, ¿qué impresión te da? Coloquémonos en el contexto de como pueblo de Israel, que viene saliendo de una esclavitud, viene saliendo tal vez de un montón de conceptos equivocados que tal vez ellos venían arrastrando por 400 años, y se le dice esta expresión al pueblo de Israel. Sí, mira, yo creo que tanto ellos como nosotros, nuestra primera impresión natural es de que Jehová es uno en cantidad, ¿no? De uno, cuando nos dice que Jehová es uno, que es único, es uno. Solamente hay un Dios verdadero, como más adelante vamos a estar viendo, pero cuando uno lee este versículo, Jehová uno es, uno utiliza esa palabra uno como de forma cotidiana, como también nosotros en español utilizamos la palabra uno. Y yo creo que esa también es la impresión que se llevó el pueblo de Israel cuando se le está diciendo esto, es que se le está diciendo que Jehová es uno y no hay otro fuera de él, como se repite en otros lugares de las escrituras. Eh, y yo he escuchado de personas que tratan de abogar, ¿verdad? O de argumentar de que la palabra Ejad implica unidad, o que implica una unión de dos o más partes, eh, pero, pero no exclusivamente. Vemos que tiene diferentes usos. Vemos que ahí en Deuteronomio 6:4 es utilizado como uno, Jehová uno es. También vemos que Génesis 2:24, por ejemplo, y Génesis se unirán a su 2:24, esposa y será una sola carne. ahí está hablando de dos partes que unidos forman uno. Sin embargo, vemos también en Génesis 1:9, donde Dios dijo, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Y es uno de uno, o sea, no hay otra definición que se le pueda dar a eso. Se juntaron las aguas en un lugar. También se habla del día y la noche, ¿verdad? Fue la tarde y la mañana, el primer día. Así que vemos que también como número cardinal, ¿verdad? Como número, Ejad significa uno. Y uno, aún en español, nosotros también tenemos múltiples usos. Podemos utilizar el uno para implicar unicidad. Podemos hablar de uno para hablar al aspecto único de algo. Nosotros podemos hablar de uno para contar. Nosotros podemos utilizar la palabra uno para múltiples cosas. Igual sucede en el hebreo, según nosotros vemos, y vemos que Saúl le pidió una bendición a su padre. Dijo, no tienes más que ¿Y no tienes otra? una sola bendición. Está hablando de cantidad, y utilizar la misma palabra. Así que la palabra en sí misma no encierra un uso de unidad necesariamente, sino que tiene múltiples traducciones. Es correcto. Y siendo posiblemente la palabra uno, o sea, el uso común como nosotros le damos a la palabra uno, el mismo uso que tenía en aquel entonces. No hay por qué pensar que tenía otro uso exclusivo para algo. Sí, y justamente volvemos a caer en la primera parte en la primera pregunta, que es el contexto como tal, lo que nos está ayudando a entender esa palabra. Pero te dejo con la pregunta 3. ¿Quién es Dios para nosotros? Aquí viene Esa es la interesante. pregunta.
Si, ¿quién es Dios para nosotros? Y nos dice en 1 Corintios 8:6, mas para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas y nosotros en él, y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Vemos en este versículo que Pablo declara que para nosotros solo hay un Dios, que es el Padre, e identifica directamente quién es este único Dios, este solo Dios. Y dice que de quien son todas las cosas, es decir, todo le pertenece y nosotros en él. Y luego dice, y hay un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Así que identifica un Dios, un Señor, solamente un Dios el Padre y un Señor Jesucristo, el medio por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Más adelante me imagino que a través de toda la lección vamos a estar estudiando este versículo repetidas veces, vamos a ir viéndolo y vamos a ir extrayendo de él más luz, comparando otros textos con este. Sin embargo, leemos también Efesios 4:6 que nos dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. Aquí se identifica que Dios es para nosotros, en primer lugar, el Padre, nos dice 1 Corintios 8:6, y luego dice aquí que es Padre de todos. Así que ese único Dios, que es uno, según Deuteronomio 6:4, es el Padre, identificado aquí por las Escrituras en el Nuevo Testamento, por Pablo específicamente, y se nos dice que no solamente es Padre de algunos, sino que se nos dice que es Padre de todos. Y es sobre todo y por todo y en todos vosotros. Y eso va a ser muy importante. Esa parte de Padre de todos va a ser muy importante en lo que va de esta, bueno, todas las lecciones que vamos a estar viendo, pero en esta va a ser muy importante porque, bueno, estamos ya empezando a delimitar lo que es para nosotros la palabra, cómo podemos identificar esa unicidad, en este caso a veces malentendida, como tal la palabra, pero vamos a empezar a ver el concepto de Dios para con nosotros y lo que dice la palabra, lo que dice la pregunta 4 dice, ¿quién dijo Jesús que era el único Dios verdadero? Teniendo en cuenta que veníamos hablando un poco acerca de estas formas de cómo utilizaban la palabra, acerca de cómo se podían ubicar ciertas autoridades, ciertas características, ciertas descripciones de personas. Bueno, ya vimos de que Dios es Padre de todos. Y ahora dice, ¿quién dijo Jesús que era el único Dios verdadero? Y Juan 17, 1-3 dice, esas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y como decías, Carlos, este pasaje lo vamos a estar trayendo sobre la mesa por bastante rato, y a mí me llama bastante la atención, Carlos, como más allá de cantidades, este texto habla bastante de conocer, y yo sé que iniciamos justamente por eso, ¿no? Porque era muy importante hablar de cantidades, pero vamos a empezar a ir desarrollando la idea de conocerlo en el concepto de cómo está escrito en la Biblia, de cómo es que en el caso de Adán y Eva, dice que Adán conoció a su mujer y su mujer dio a luz. Entonces, estamos hablando de algo muy íntimo, de poderle conocer a nuestro Dios de una manera más íntima que simples cantidades. Y es así como podemos agarrar y partir de ese texto, Carlos, para ir viendo acerca de cómo nos relacionamos nosotros. Y sé que es un tema más aparte, pero cómo nos relacionamos nosotros con la idea de tener un Dios, único Dios, que es nuestro Padre y es Padre de todos. Y abre posibilidades como, bueno, si yo soy hijo de Él y veo a un hermano mío, a una persona que está cercana a casa, que tal vez no profesa la misma fe que yo, bueno, Él es mi hermano, pero un hermano que no está reconociendo al verdadero Padre,
y está siguiendo a un padrazo, vamos a decirlo de esta manera, que se está colocando en su vida como alguien importante y le está colocando en su mente un concepto de padre, de Dios equivocado. Entonces nos damos cuenta que si empezamos a ver a la divinidad con esta relación de padre e hijo, iniciando desde estas definiciones, vamos a tener un concepto distinto hasta de las personas que nos rodean. Porque si es nuestro único Dios y Padre, ¿por qué entonces estamos considerando opciones distintas en nuestra vida para llevarnos a un final feliz, por así decirlo? Si el único que nos puede dar esta felicidad, este conocimiento, es nuestro único Padre, nuestro único Dios. Sí, a mí me llama mucho la atención precisamente el aspecto relacional que comienza a resaltar en estos versículos. Jesús está orando a Dios y le llama Padre, como también nos enseñó a referirnos a Dios. Cuando le dijeron, Maestro, enséñanos a orar, ¿qué él le dijo? Oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces Jesús, siendo consistente con su enseñanza y con sus prácticas, con su relación con su Padre, le llama nuevamente Padre. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Y aunque eso es otro tema, Cristo está pidiendo a su Padre que le revele su gloria para él poder, que le dé de su gloria para él poder revelar esa gloria al mundo. Y sigue hablándole al Padre diciéndole, y es interesante, ¿verdad? Ese término, esa terminología de glorificar, porque hemos estudiado anteriormente en otras lecciones, ¿verdad? En otros momentos, en otros temas, que la gloria es el carácter, ¿no? Entonces, cuando Cristo dice, glorifica a tu Hijo, dame de tu gloria para que tu Hijo también te glorifique, para que tu Hijo muestre tu gloria a otros. Y está hablando de revelar el carácter, está hablando dame de tu carácter para yo poder mostrarlo, para yo poder Claro. revelarlo. Entonces, estamos hablando de un conocimiento de quién es Dios. Y luego dice que le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que les diste. ¿Cuál es esa vida eterna? Él le explica que esa vida eterna es que conozcan, que te Conocer conozcan a ti, una relación cercana. que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces es el deseo de Cristo, es el anhelo, es la esperanza, es lo que mueve la vida de Cristo, que conozcan a su Padre Dios. Y es su deseo revelar esa gloria para que todo aquel que crea en esa revelación tenga vida eterna. Entonces vemos cómo Cristo es un hijo, ¿verdad? Según este versículo, vemos un hijo que anhela, que desea, que tiene como motivación de vida, simplemente que conozcan a su Padre. Y se resalta el aspecto de que el único Dios verdadero es el Padre de Cristo, que también es Dios sobre todos y Padre de todos. Y justamente esto habla la siguiente pregunta acerca de cómo se refiere Cristo, ¿no? De su Padre, pero bueno, lo vemos en la siguiente pregunta. Sí, dice, ¿de qué otra manera se refiere Jesús a su Padre? En Juan 20:17, allí después de la resurrección de Jesús, cuando se encuentra con María Magdalena, por allí por el huerto por donde estaba la tumba, dice Jesús, le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y aquí vemos cómo Jesús le llama a su Padre, nuestro Padre también, y dice que nuestro Dios también es su Dios. Así que Jesús tiene un Padre, tiene un Dios, y ese Padre es nuestro Padre y también es nuestro Dios. Y por eso dice, ve a mis hermanos y diles. Jesús no solamente se conecta directamente o se identifica directamente con nosotros, sino que también dice que tenemos un mismo Padre y un mismo Dios. Y lo mismo se repite en Apocalipsis 3:12,
el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Vemos todo el énfasis que hace Jesús hablando aquí a Juan en Apocalipsis y como Juan también registró en Juan 20:17, donde Cristo declara que Él tiene un Dios y ese Dios es su Padre. Y aún Cristo, no solamente resucitado y glorificado, sino aún estando ya en el cielo, para cuando le vino esta revelación a Juan, sigue diciendo que Dios es su Dios. Sí, y fíjate que yo sé que igual alguien que pueda estar viéndonos por primera vez en este momento me estarán pasando por su mente, a ver, ¿cómo? ¿Jesús tiene un Dios? O sea, tal vez esto puede ser un poco chocante en un concepto muy popularizado en el mundo cristiano como tal, cuando hablamos acerca de la Trinidad. Pero una de las cosas que vamos a hacer, y yo sé que esta lección como tal va a ser un poco más corta que las demás, porque estamos dando una introducción a lo que se viene después, pero uno de los conceptos básicos que queremos dejar acá es que ¿cómo está esta relación? ¿Cómo está establecida esta relación entre Dios y nosotros, Dios y su Hijo, y expresiones muy básicas como lo que estamos encontrando aquí, acerca de esta relación filial de Cristo con su Padre, y cómo Él lo tiene, cómo Él tiene colocado a su Padre, en qué posición lo tiene. Y eso nos va a servir bastante para poder entender lo que es quién es la fuente, cómo se obtienen las bendiciones, cómo llegan a nosotros. Eso va a ser muy, muy, muy interesante, pero sigamos con la... De igual forma, ¿Sí? antes de pasar a la próxima pregunta, una aclaración también. Otra pregunta que puede estar pasando por nuestra mente es, pero ¿no es acaso Cristo Dios? ¿Cómo es que tiene un Dios? Sí, Si Él es claro. Dios. Entonces, esas son preguntas que se van a estar contestando en otras lecciones más adelante. Sin embargo, no queremos dejar perder ni un solo versículo. Estos versículos claramente Jesús identifica que Él tiene un Padre y ese Padre es su Dios. Y una y otra vez repite que el único Dios verdadero es el Padre, que Él mismo lo hace su Dios. Y habíamos visto que era Dios sobre todo y también era Padre de todos. Y mira, siguiendo con la idea de padre, ok, sigamos con la idea de esta relación de padre e hijo. La siguiente pregunta va a llamar la atención porque dice, si Dios es realmente un padre, ¿cuántos y de qué tipo de hijos tiene? Vamos a verlo, vamos a ver cómo salimos aquí en esta pregunta. Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos. Aquí Hebreos 1 del 5 al 6 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y aquí hace una referencia. Fíjense cómo vamos viendo. Dice, Dios es padre de todos. Eso es algo que ya vimos. Pero, hace una aclaración. ¿A quién de los ángeles le ha dicho mi hijo? O sea, algo que es esta relación que tal vez tú que estás en casa puedes entender cuando miras a tu hijo pequeño o aún a tu hijo ya adolescente, adulto, puedes entender que hay una relación muy especial, muy cercana. En Job 2:1, fíjense este otro concepto. Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos para presentarse delante de Jehová. Entonces, estamos viendo que por creación, bueno, vamos a decirlo así, Efesios 4:6, todos. Pero, bueno, no, esto no es correcto decirlo, pero para que nos entendamos, sangre de su sangre, o sea, de su misma materia, de lo que él es, hay uno en especial que sí lo dice.
Y esto llama la atención, pero fíjense cómo en Job 2.1 habla acerca de que todos los hijos, otra vez destacando que por creación, no solamente su hijo como tal, su hijo directamente de él lo llama así, sino que aún Satanás, que es parte de la creación, conocemos la historia acerca de él. Pero vamos a ver Efesios 1, del 1 al 5, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús, gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Y aquí está algo muy interesante. Ok, el Padre es Padre de todos porque nos creó a través de su Hijo, y a su Hijo, a Él le ha dicho: tú eres mi primogénito. Pero en el caso muy real de que nos extraviemos y que no querramos ser hijos de Él, o que por nuestra actitud no lo consideremos así como nuestro Padre, dice que Él nos puede adoptar. Él nos puede adoptar, y me llama bastante esto porque si nosotros estudiamos la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra, en su propia vida nos enseña este concepto, siendo que de manera terrenal Él no era sangre de José, sí hereda el título de hijo de David. O sea, que por adopción de José, por haber aceptado por fe lo que María le decía, el Señor Jesús hereda este título de hijo de David. Y ese concepto, tal vez muy sencillo, tal vez muy fácil de entender, nos da la idea de que, a pesar de que hemos rechazado este concepto de ser hijos de Dios, podemos ser predestinados para ser adoptados nuevamente y estar dentro de esta gran familia. ¿Qué opinas, Carlos? Viene una nota después, pero sí. ¿Qué opinas? Sí, vienen a la mente muchas cosas. Los primeros versículos vimos que se presenta que Dios es Padre de todos. Luego vimos que se presenta a Cristo como hijo engendrado, a diferencia de los ángeles, que algo que no es es una relación única, y Cristo es el unigénito, ¿no? También se nos presenta que Él es el unigénito, el único engendrado, es lo que significa literalmente. En inglés dice only begotten, él literalmente dice único engendrado. Y dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, esto es algo que es una experiencia que le es única a Cristo, el haber sido engendrado por el Padre. En Job vimos que están los ángeles, ¿verdad? Como y representación de todos los hijos de Dios por creación, y el mismo Satanás siendo uno de ellos. Y también vemos que están los hijos por adopción. Entendemos que también Adán era parte de los hijos por creación, y su identidad original es que era un hijo de Dios. Sin embargo, como bien mencionaste, el ser humano abandona a este padre y se busca otro padre. Pero todos aquellos que son rescatados vuelven al padre original, y a estos se les llaman adoptados. Así que vemos tres grupos principales de hijos. Está Cristo como unigénito del Padre, están todos los seres creados, incluyendo los ángeles y originalmente Adán. Sin embargo, el pecador arrepentido vuelve a ser hijo de Dios por medio de la adopción en Cristo Jesús. Sí, y mira, fíjate lo que dice la nota 4. Una ofrenda completa ha sido hecha porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Estamos viendo aquí este primer grupo de hijos, vamos a decirle de esta manera.
a que dio a su hijo unigénito, no un hijo por creación. Ojo, aquí vemos el otro grupo como son los ángeles, tampoco un hijo por adopción, como es el pecador perdonado, sino a un hijo engendrado en la imagen expresa de la persona del Padre, y todo el resplandor de su majestad y gloria, uno igual a Dios en autoridad, digno de y perfecta perfección divina. En él habitó corporalmente toda plenitud de la deidad. Este párrafo nos ilustra bastante acerca de cómo está constituido esta herencia, esta relación de padre e hijo. Y haciendo este primer resumen de este primer bloque de preguntas, de cómo Dios es uno, Dios para nosotros debe ser como un padre, y Dios tiene su hijo, y tiene hijos por creación y también por adopción. Eso es algo que vamos a tener en cuenta. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta, que también está hablando acerca de la relación de padre. Vamos a la pregunta 7. Además de ser llamado Padre, ¿cómo describe la Biblia a Dios? Leemos en 1 Samuel 8, 6 y 7. Pero desagradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos ahora un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. En este versículo vemos que Dios mismo se describe como rey. Ellos pidieron un rey y Dios le está diciendo: ellos me están desechando a mí, no a ti, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Es decir, Dios es un rey. También en Isaías 40, 28 se nos dice: ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. De este versículo podríamos hablar muchísimo. El punto que se está destacando es, aparte de ser padre, o sea, ya vimos que Dios es padre y se identifica al único Dios verdadero como padre, pero aquí entonces estamos viendo que Dios también es rey, que Dios también es eterno, que Dios también es el creador de la tierra y de todas las cosas, ¿no? También vemos que Él no desfallece, no se cansa, su entendimiento no hay quien lo alcance, todo eso. Pero el punto que más resalta en este versículo es que Dios es creador, que es una característica sumamente importante y repetida una y otra vez en las Escrituras, donde la prueba, las credenciales de Dios ser Dios por encima de cualquier otro, es que Dios tiene poder creador, y como se describe también en la Biblia, Él puede crear algo de la nada. Y es muy interesante considerar estos otros aspectos acerca de Dios. En 1 Juan 4, del 7 al 9, se nos describe algo acerca de su carácter, ¿no? Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, ¿qué vemos y cómo complementa este versículo los otros aspectos, ¿no? Las otras cosas que se mencionaron? Vimos que Él es un Padre, vimos que Dios es Rey, vemos que también es el Creador, pero si vamos a buscar una definición de qué es Dios, la Biblia nos dice que Dios es amor. Aquí hay una descripción directa de su carácter. Ese Rey soberano del universo, que creó todas las cosas, que tiene hijos por creación, por adopción, pero también tiene un único hijo engendrado, un unigénito, ese mismo Dios que es Padre de todos, es amor. Y probó su amor, o demostró su amor, enviando a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros vivamos por Él. Y fíjate que, bueno, como bien dices, ya estamos encontrando descripciones de Él como Padre, como Rey, como Creador, y como algo que tal vez nuestra mente no alcanza a ver, que es amor, porque no lo sé. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo sé que eso para ti va a ser algo
totalmente muy natural. Pero acá en México hay personas que hasta aún siendo muy adultas no saben qué es el mar. ¿Por qué razón? Porque tal vez la costa más cercana está a unas 8 horas, 11 horas en automóvil. El concepto de mar es algo que simplemente está de manera literaria a través de una película, pero cuando te enfrentas a la realidad de lo que es el mar, muy seguramente el concepto de mar va a ser totalmente distinto cuando lo vean. Entonces, acá vemos de que Dios es amor. ¿Bajo qué idea tenemos de que Dios es amor? O sea, ¿bajo qué concepto tenemos que es amor? Sé que eso es para otro tema. ¿Así? Dilo. Buenísimo, ¿no? Es muy buena pregunta. O sea, Dios es amor. Y nosotros, si no tenemos claro qué tipo de amor, o no entendemos cómo es ese amor que es Dios, pues vamos a igualar a Dios a nuestro propio concepto de amor. Y entonces Dios se convierte en una adaptación nuestra a nuestros propios conceptos del amor. Pero lo interesante es que se nos muestra a través de toda la escritura que el amor de Dios se muestra en que Dios nos dio a su Hijo unigénito, y que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, en la dádiva de lo más preciado que tenía. Ese es el amor de Dios, un amor abnegado, un amor autosacrificado, un amor que entrega todo y no se reserva nada. Y ahí vemos que Romanos 8:32 dice, si Dios, ¿verdad?, que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará juntamente con Él todas las cosas? Es decir, Él nos dio todo al darnos a su Hijo. Si nos dio a su Hijo, nos da todo. Él no se reserva nada. Ese es el amor de Dios. En otras palabras, en palabras registradas por Juan, el discípulo amado, pero palabras de Juan el Bautista, en Juan 3:35, Juan el Bautista dijo, el Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. Y es interesante porque Dios es ágape. Aquí dice Dios es ágape, literalmente en griego. Y cuando leemos que Dios ama, o que el Padre ama al Hijo en Juan 3:35, el Padre agapa, el Padre ama con ágape. El verbo que aparece ahí es agapao. Y Dios ama con ágape, o el Padre ama con ágape a su Hijo. ¿Y cómo lo demuestra? Y le ha dado todas las cosas a su Hijo. Dios demuestra su amor en darlo todo, en no reservarse nada, para demostrarle así a su creación que Él es un Dios abnegado, y para que entendamos también lo que es el verdadero amor, que es no buscar nunca lo propio, no buscar lo suyo, sino entregarlo todo por los demás. Ese es el tipo de amor que es Dios, y es importante que, aunque no lo estamos describiendo en su totalidad, este aspecto sale a relucir precisamente de este versículo, porque la muestra del amor de lo que es Dios se encuentra en la dádiva de su Hijo unigénito. Muy interesante, la verdad. Esto da para bastante, pero vamos a tratar de resolver algo distinto ahora. Vamos a cambiar un poco esta idea que venimos analizando, y vamos a pasar a otro bloque de preguntas, y vamos a responder. ¿Tiene Dios forma? Vamos a tratar de verlo. Dice Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de día se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de sus cabezas como lana pura. Su trono era como de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Juan 5:37, vamos a encontrar la descripción también, y dice, y el Padre mismo que me envió da testimonio de mí. Vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Y fíjense lo que dice Mateo 18:10. Mira que no tengáis en poco a uno de esos pequeñitos, porque os digo que los ángeles en el cielo ven siempre la faz de mi Padre que está en el cielo. Interesante este punto. Y la nota 5, que nos va a ayudar a entender esa pregunta, dice, vi un trono y sobre él estaba sentado el Padre y el Hijo. Eso también lo podemos encontrar en Apocalipsis 22:3, si no lo recuerdo. Y dice, me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona,
no pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla porque dijo, si llegases a contemplarla, la gloria de su persona dejaría de existir. Y respondiendo entonces a la pregunta, ¿Dios tiene una forma? Sí, sí tiene una forma. Y se describe en Daniel 7:9, creo que es una de las ilustraciones que más se han ocupado en el mundo para poderlo retratar, aunque siendo bien honesto, no podríamos hacer un cuadro justo de esta descripción, y no sé si Daniel tuvo la capacidad literaria para poder describirlo como tal, pero a lo que él entiende de Dios, a lo que él mira, él puede reflejarnos a alguien que tiene semejanza a. Y acá también estamos viendo en esta semejanza que Daniel ve, este reflejo de la sabiduría que él tiene como reflejándose como un anciano de días. Entonces, a mí me llama la atención, Carlos, cómo él facilita el entendimiento de nosotros hacia él y la relación que le tenemos o que deberíamos de tenerle como un padre. Uh-huh. Se sigue destacando esta idea. ¿O tú cómo lo ves? Sí, sí, el hecho de que se presente como anciano de días no solamente apela como a sabiduría, también apela a esa figura paternal. Eh, si nosotros consideramos lo que era un patriarca en tiempos bíblicos, independientemente de que llegara a ver a sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, mientras él estuviera vivo, él seguía siendo la cabeza y seguía siendo, eh, ¿verdad? Esa figura que estaba sobre todos, ¿no? En la familia, bajo lo que era la estructura familiar patriarcal, eh, bíblica, ¿no? Porque podrían haber varias, pero la bíblica, vemos cómo se seguía viendo esta persona como el que tenía la bendición para dar, como el líder espiritual, etcétera. Pero más allá de estos aspectos que nos parecen sumamente interesantes, vemos que se habla de vestiduras, se nos habla de cabello en su cabeza, así que tiene cabeza y tiene cabello, según esta descripción, ¿no? Y, y se sienta en un trono, o sea, tiene para sentarse también. Entonces, Sí, sí. eh, pues resulta bastante interesante esos aspectos. En los demás versículos también vemos que se enfatiza el hecho de que nunca habéis visto el parecer de Dios. Entonces, Él tiene un parecer. Él tiene un parecer. Los ángeles contemplan el rostro del Padre que está en los cielos. Ellos contemplan siempre la faz de mi Padre. La faz es el rostro, ¿no? Eh, la cara. Entonces vemos que se presenta podríamos buscar muchísimos más versículos, no nos da el tiempo, pero se nos presenta un Dios que tiene forma. Es cierto que no podemos contemplar esa forma en nuestra condición actual, pero se nos dice que tiene forma y Apocalipsis, yo sé que tal vez no es el propósito de esta lección, pero Apocalipsis capítulo 22 nos presenta la bendita esperanza de poder ver a Dios cara a cara y veremos a Dios. Claro, pero bueno, ya tenemos ese concepto también acerca de Dios, pero te voy a dejar la pregunta 9 para que también puedas ver un poco acerca de cómo también se describe, ¿no? Cómo se describe de otra manera al Padre. Dice, Dios tiene una forma y sin embargo, ¿cómo describe Jesús a su Padre en Juan 4:24? ¿Contradice esta descripción lo que dice Daniel en Daniel 7:9? ¿Cómo es que Dios tiene una forma y también es un espíritu? Aquí en Juan 4:24 nos dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y aquí tengo que hacer una aclaración. Nosotros tenemos el preconcepto de espíritu como siendo algo como un humo, un viento, un humo
y más nada. Sin embargo, la Biblia describe a Dios como teniendo parte y como, o sea, como teniendo forma, como teniendo partes corporales, ¿verdad? Partes del cuerpo, como teniendo un cuerpo, ¿no? Como teniendo rostro, como teniendo cabeza, como teniendo cabellos, como teniendo brazos, como teniendo pies. Esa es la descripción que se hace de Dios y muchos podrían decir, no, esos son antropomorfismos para que el hombre tenga una idea. Sin embargo, se nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Claro, Entonces hay una forma que Él tiene, pero a la vez se debe afirmar que es espíritu, de la misma manera que la Biblia describe físicamente a los ángeles en la Biblia, pero también dice que son espíritus ministradores. Entonces, estamos hablando de una, podríamos decir, una naturaleza, o podríamos decir unos aspectos que le son propios a Dios, eh, específicamente que Dios es espíritu, es algo que le es propio a Dios, sin negar que también tiene forma y que también tiene un cuerpo, ¿no? Igual podríamos decir de los ángeles, ¿no? Que son, como mencioné, que son espíritus ministradores, pero también son descritos como teniendo forma y teniendo un cuerpo. sí, claro, y algo que me llama la atención aquí es que estamos tratando de romper paradigmas que están en nuestra mente por bastante tiempo. Han estado, y lo que vamos a hacer de ahora en adelante, vamos a estar tratando de sacar estos conceptos plenamente de la Biblia, para que si hay algo que viene de nosotros con alguna tradición, alguna cuestión cultural, no lo sé, vayamos considerando que hay que dejar de aprender en estos temas. Y hace rato mencionamos algo, Carlos, con respecto de poderle ver o no poderle ver en el comentario de la nota. Y fíjense lo que dice la pregunta, la siguiente pregunta. Bueno, acá está como la pregunta 11. Ahí igual nos saltamos una, pero bueno, vamos a leer la pregunta 11 que dice, ¿cómo ve Dios el pecado y la muerte? Vamos a verlo, y en Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Proverbios 8:36 dice más, el que peca contra mí defrauda su alma, todos los que me aborrecen aman la muerte. Nos vamos colocando en una posición en donde no tenemos acceso a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Rey, a nuestro Creador, a la persona que es amor. Y 1 Corintios 15:26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ok, entonces, ¿cómo ve Dios el pecado? ¿Cómo se coloca Dios, ese concepto de Dios que estamos aprendiendo, que estamos estudiando, con respecto al pecado y la muerte? Primero, estamos viendo que el pecado es la contraposición de lo que es Dios. Es totalmente lo opuesto. Y cuando existe esto llamado pecado, que es el estar, en palabras simples, es el estar alejado de Él, por esa simple razón no puedes verle o no puede haber esta relación directa con Él. Y teniendo eso presente, el concepto es porque viene, porque de todos los que me aborrecen, o sea, todos los que no me aceptan como un padre, van a tener que estar en una posición totalmente distinta a lo que Él es. Y juntando todas las ideas que hemos estado analizando en este segundo bloque, haciendo entender de que Él es un Padre real, Él es nuestro Rey, el que nos procura, el que nos tiende la mano con amor, y a pesar de ser hijos por creación y al abandonarlo, nos ha dado un plan para rescatarnos como hijos en adopción. Nos ponemos en una situación muy peligrosa cuando le aborrecemos. Y es así como Dios ve al pecado y a la muerte. ¿Cómo lo ve? Como algo muy alejado de Él. Algo que no puede estar cercano. Y algo que hemos estado aprendiendo en tiempo de reunión, tal vez en los canales acá representados, es de que no puede haber
no puede ni acercarse el concepto de que Dios tenga que ver algo con los frutos del pecado. No puede haber. Entonces, cuando nos ponemos en la posición, en la línea, ok, Dios es Dios, el único Dios. Dios es mi Padre, Dios es mi Rey, Él es el que procura y me extiende la mano con amor. Todo lo que está fuera de ese concepto y me va a poner en una situación peligrosa de que yo tenga que decirle en su cara a mi Padre real, no te quiero más. Y esta situación de no te quiero más me va a colocar muy distante de él, por lo cual el único resultado obvio que eso va a traer es que la fuente de la vida, la creación misma, no podrá estar conmigo. Y va a existir entonces la muerte. ¿Cómo ve Dios el pecado y la muerte? Como algo muy distante, muy lejos y que no tiene nada que ver con él. Sí, y quiero resaltar el hecho ¿verdad? La pregunta 10 que se nos saltó ahí por un error en la presentación. Preguntaba precisamente si Dios podía morir y la respuesta era que no, porque se le llama el único inmortal, ¿verdad? Él es inmortal. La muerte no coexiste con él. La muerte no coexiste con Dios. Y luego se brinca a este punto donde cómo entonces Dios ve el pecado y la muerte. En en otras presentaciones, en otros estudios, hemos visto cómo existe una relación íntima entre el pecado y la muerte, y vemos cómo el pecado engendra muerte, cómo la muerte proviene del pecado, cómo la muerte es el fruto del pecado. Y eso yo creo que queda bastante claro partiendo de la escritura. Lo interesante es que Dios ve que el pecado causa división entre Él y nosotros. Es como si el pecado se levantara entre medio como un muro que no nos permite ver el rostro de Dios, que nos oculta su rostro. Cristo hablando como la sabiduría en Proverbios vimos que dice que todos los que lo aborrecen aman la muerte. Entonces vemos cómo aborrecer a Cristo es amar la muerte. Es decir, cuando se desprecia, se rechaza, cuando el hombre se enemista, cuando el hombre se pone de lejos y se rebela contra Cristo, en este caso en particular, pero en referencia a Dios también, porque Cristo es el Hijo de Dios y más adelante en otros estudios vamos a estar hablando acerca del Hijo, pero vemos cómo aquel que es la vida, cuando se aborrece, entonces está amando la muerte, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y cuando se aborrece al que es la vida, entonces se está amando la muerte. Y en 1 Corintios 15:26 vemos que se presenta la muerte como un enemigo de Dios. Dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que, resumiendo de estos versículos, veo que el pecado causa división entre el hombre y Dios. Cuando nos alejamos de Él, cuando nos distanciamos de Él, estamos eligiendo la muerte y amando la muerte, lo cual es totalmente contraria a Cristo. Y vemos que es llamada la muerte como el postrer enemigo que será destruido. Dios llama a la muerte como un enemigo suyo. No lo llama como un amigo, no lo llama como un aliado, no lo Algo llama totalmente es distinto a él. algo que no está en su reino. Es del reino contrario. No, los enemigos son del reino contrario. Pues asimismo es como las escrituras describen la relación entre Dios, el pecado y la muerte. Dios ve el pecado como aquello que se entromete y se interpone entre él y el hombre, haciendo que el hombre rechace a Dios y aborrezca a Dios y ame la muerte y elija la muerte, pero la muerte Dios lo ve como un enemigo que está matando a sus hijos. Y Dios Claro, no cambia, ¿no? Dios no cambia, Dios no va a dejar de ver la muerte de esa como forma, lo que es, ¿no? Sí. como lo que es exactamente. Bueno, ya encarregado con esta explicación, te dejo la siguiente pregunta que tiene que ver con esta relación, ¿vale? La pregunta 12. Dice, ¿cuál es la relación de Dios con el mal y las tinieblas? ¿Verdad? Esa pregunta va apuntando hacia la línea de que eh,
¿Hay algo de mal o de tinieblas en Dios? Dios puede participar de las cosas que son eh, puramente pertenecientes al mal y a las tinieblas. Leemos en Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Así que vemos que en la maldad, Dios no se complace en la maldad, eh, y tampoco el malo o perverso, ¿verdad? No puede habitar o vivir junto a Dios o delante de su presencia. En primera de Corintios 13:5 dice que, hablando del amor, y recordemos que Dios es amor, dice que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Y aquí hay dos frases que nos llaman la atención, o sea, todas nos pueden llamar la atención, pero en cuanto al tema, dice que no hace nada indebido. Es decir, que Dios no hace nada que no se deba hacer. Algo indebido es que no se debe hacer. Pero ¿quién dictamina y quién dice qué se puede hacer y qué no se debe hacer, o qué se debe hacer y qué no? ¿Qué es debido y qué no es debido? Es Dios mismo. Es decir, Dios no hace nada en contra de lo que Él ha dicho que no se debe hacer. Él no hace nada indebido. Y la otra parte es la última, que dice, y no piensa el mal, no computa el mal. Así que a la mente de Dios no sube el mal. Todo lo contrario, miren cómo dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aquí Dios reitera de que Él no piensa el mal, sino que tiene pensamientos solamente de paz. Dios nunca está maquinando el mal, Dios nunca está pensando mal, y entonces nos podemos, más adelante vamos a, yo creo que hay otros versículos que contestan también esta pregunta, pero en primera de Juan 5, perdón, 1 del 5 al 7, primera de Juan 1 del 5 al 7 dice, y este es el mensaje que oímos de él, y os anunciamos que Dios es luz, y en él no hay ninguna tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí se establece que Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. En otras versiones dice no hay tinieblas en lo absoluto. Sus pensamientos son solamente pensamientos de paz. Él no piensa el mal, no son de mal. Él no maquina el mal, no planifica el mal. Contrario a lo que muchas veces hemos pensado, que Dios de vez en cuando planifica y piensa cómo es que va a destruir a los seres humanos, y se inventa formas muy creativas de destruirlos, según hemos pensado anteriormente. Sin embargo, vemos los versículos siguientes, no sé, creo que están en el próximo, en Jeremías 18:8, miren qué interesante esto, dicen, pero si esa gente se convirtieren de su maldad, de que habré hablado, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Pero ¿cómo que Dios había pensado hacerles mal? ¿Qué quiere decir eso? Si acaba de decir que Él no piensa el mal y que solamente tiene pensamientos de paz, y que el amor no piensa el mal. Y la misma Biblia se explica ella misma, y vamos a ver estos dos versículos. Jeremías 4:14 dice, lava de la malicia tu corazón, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo dejará estar en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Dónde están los pensamientos de iniquidad? En la mente del hombre, en medio del hombre, y equiparado a la malicia del corazón. O sea, la maldad, la malicia que está en el corazón son los pensamientos de iniquidad, son pensamientos pecaminosos. La malicia es pecado. ¿Y dónde está? En el hombre. Y mira Jeremías 6:19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley. Así que el mal que Dios había pensado hacerle, que constantemente Dios dijo que había pensado hacerle, era permitir que cosechen el fruto de sus propios pensamientos. Sus propios pensamientos dan un fruto, y ese es el mal que el Señor trae sobre ellos, permitiendo que ellos cosechen el fruto de sus propios pensamientos. A Dios no se le ocurrió de una forma bien creativa destruirlos o hacerles mal,
o esto, aquello y lo otro que les puede haber pasado, que es terrible. Eso es simplemente el fruto, el mal que viene sobre el pueblo, es el fruto de los propios pensamientos del pueblo. Entonces, dice Dios que él pensaba hacer ese mal cuando él iba a permitir que el fruto de los pensamientos de ellos lo alcanzaran, y obviamente esto era mal porque la maldad está en los pensamientos del hombre. Sí, claro. Y fíjate que hay un par de historias que podemos analizar si es que todavía alguien está diciendo, oye, pero a ver, esto no me está cuadrando, Carlos y Arturo. Bueno, pueden ir ustedes a la historia del hijo pródigo. Es una historia relatada por el mismo Señor Jesucristo que hace la referencia de este hijo que teniéndolo todo, él decide irse. Y muchas veces nosotros tenemos un concepto equivocado de educar tal vez a nuestros hijos, y yo tal vez sea el menos experimentado en todo eso, tengo un niño chiquito, pero leyendo un poco acerca de estos temas, Carlos, veo que este padre accedió a darle lo que él pedía, y entiendo de que este hijo tenía una educación, tiene un acercamiento con el padre, pero le dijo, ok, vale, si tú quieres esto, adelante, toma tu camino. Ahora, el padre estaba esperando que le fuera mal, el padre planificó que lo que le pasó al hijo pródigo pasara como pasara, o fue producto de sus equivocaciones que este hijo tuvo al tomar esas decisiones sobre el dinero. Entonces, vemos aquí que lo que estás trayendo aquí a la mesa para entender el concepto de Dios es un concepto de un padre que en efecto te ama, pero si tú estás de terco en abandonarlo, lo va a hacer. Porque esto es parte de la justicia, es que te deje hacer a ti lo que tú tanto deseas en esta libertad que tú estás teniendo, pero claro, él está dispuesto a atraerte. Y la siguiente pregunta es un poco ya resumiendo todo lo que hemos estado leyendo hasta ahora. ¿Algún ser humano ha visto alguna vez a Dios? ¿Quién puede verle? Tiene ese concepto de pecado y de muerte. Primera, Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién lo dio a conocer? El Hijo. Primera Juan 4:12 dice, a Dios nadie le vio jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Por qué? Porque entonces estamos replicando lo que Él es. Amor. Mateo 18:10 dice, mirad que no tengáis en poco a uno de esos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre la faz de mi Padre que está en el cielo. Bueno, ¿cómo podemos ver, cómo podemos entender cómo Él es? Nuevamente, en no tener en poco aún a esos pequeñitos. ¿Qué quiere decir? Que Él está constantemente amando. Job 2:1 dice, y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarle delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos para presentarle delante de Jehová. Y podemos seguir, ahí no está colocado, pero vemos de que habla acerca de que presenta a Job y dice, bueno, es que tú le has acercado, lo has amado, lo has tenido en consideración, ¿no? Pero fíjense lo que dice Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. A ver, entonces, no le hemos visto, pero le podemos conocer a través del Hijo. Nadie le ha conocido, pero si nos amamos unos a otros, le empezamos entonces a conocer porque Él es así. Si nosotros empezamos a considerar aún hasta los que consideramos más pequeños como alguien de nosotros, como un hijo extraviado, como esa persona que está sumida en el vicio, pensando en que Él no es alguien que se levantó el día de ayer con ganas de destruirse, sino que es alguien que tiene un concepto de un padre equivocado, que un falso padre le ha llevado por un camino de perdición y se le ve con compasión, estamos entendiendo a Dios como Él es. Entonces, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo. En ese momento estamos en la posición
de poderle conocer. Y el 22, Apocalipsis 22:4 dice, y verán su rostro y su nombre estará en su frente. Vemos de que entonces es un proceso para irle conociendo, para poderle ver, que actualmente no tenemos o que no tenemos la capacidad de hacerlo. Pero cuando empezamos a reflejar el carácter de su Hijo que nos lo enseñó aquí en la tierra, de a poco entenderemos y estaremos capacitados para verle. ¿Sí, Carlos? Y me llama la atención el leer Apocalipsis 22:4 como causa y efecto, ¿no? Pero a la inversa, ¿no? Dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Precisamente porque su nombre está en nuestras frentes. Vemos que los 144,000 descritos en Apocalipsis 14 tienen el nombre del Padre en sus frentes, ¿no? Y esto implica un conocimiento, esto implica ser sellado con el nombre, con el carácter en la frente. El hecho de que el nombre de Dios esté en su frente es que el carácter de Dios está en la frente, está en la mente, está grabado aquí. Y eso es lo que nos capacita para poder ver su rostro. Es conocer cómo Él es realmente lo que nos capacita para entonces nosotros poder en algún momento verle cara a cara. Sin embargo, vemos que aquí se presenta a Dios como que el hombre no lo ha visto, a Dios nadie lo vio jamás. Sin embargo, se presentan a los ángeles que sí le ven, así que ese nadie no implica a los ángeles. Se presenta también a Satanás como presentándose delante de Dios, muy posiblemente le vio en ese momento, si no, él lo había visto antes, porque él era querubín cubridor. Así que vemos que ese nadie le vio jamás no implica que Dios no pueda ser visto, sino que se refiere a los seres humanos ¿verdad? Pecadores, caídos. Entonces, también en Apocalipsis vemos que el que venza, que herede todas las cosas y Dios sea su Dios y él sea hijo de Dios, esos son los que van a ver su rostro. O sea, ahora ya capacitados, ¿no? Claro. Volviendo a ser hijos, es llegando a ser sus hijos, verdaderamente hijos, que podremos ver su rostro, ¿no? Claro. Y bueno, Carlos, vamos a ir avanzando un poquito más rápido porque nos acercamos a la hora ya de transmisión. Y te dejo con la pregunta. Ya nos falta poquito para poder ir terminando, pero esa también es importante para ver. Se dice, ¿cuántas cosas sabe Dios y cuál es su entendimiento? Primera de Juan 3:20 dice, porque si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón, y Él conoce todas las cosas. Así que ahí se presenta que Dios conoce todas las cosas. En Hebreos 4:13 leemos lo siguiente, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que todas las cosas esas que Él conoce son todas las cosas creadas que ante su presencia son manifiestas. Él ve todo cuanto existe, todo cuanto Él creó. Él tiene un conocimiento pleno acerca de la creación. Y entonces leemos en Salmo 44:21, no demandaría Dios esto porque Él conoce los secretos del corazón. Así que no solamente ve externamente, sino que también ve y conoce internamente. Y el Salmo 147:5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Esto significa incalculable, ¿no? Y eso lo comprueba Isaías 40:28, que dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En eso consiste esa infinitud que no podemos alcanzar, no podemos medir, no podemos computar su entendimiento. No sé qué piensas. Sí. Pues definitivamente el concepto de Dios, tal vez este punto en particular, creo yo, siendo sincero, creo que la mayoría lo tenemos claro. Pero cuando vemos y juntamos los otros conceptos de un Dios como Padre, que es infinito en su conocimiento, pero es tu Padre, ¿por qué no le haces caso? No lo sé, o sea, son de estas ideas que tenemos que tener bien presentes. Y bueno, mira, la última pregunta, hay un par de citas más para analizar, pero la última pregunta dice,
¿Cómo es el poder de Dios? ¿Hay algo que no puede hacer? Bueno, y vamos a ir terminando estas definiciones con Salmo 62:11, que dice: una vez habló Dios, dos veces he oído eso, que de Dios es el poder. Job 42:1 y 2 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se te esconda de ti. Apocalipsis 19:6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, diciendo: aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Y Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde el principio de los siglos. Y Hebreos 6:18 dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos hemos refugiado, haciéndonos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cómo es el poder de Dios? El poder de Dios es completo, dice que es todopoderoso. Y en Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y no lo ejecutará. ¿Hay algo que no puede hacer él? Definitivamente no. Todo lo puede hacer él. Entonces, juntando todas las ideas que hemos traído hasta acá, nos damos cuenta que Dios es alguien que quiere estar muy cercano a ti, como un padre, como un rey para poderte ayudar en cualquier problema, como un creador para poderte sustentar y como un Dios que es todo amor para poder hacer que tú entiendas que si hay algo que Él quiere hacer por ti en su infinita sabiduría, lo hace por amor. En un gran resumen de esto, ¿no? Claro. Sí, y también pues, sale a relucir que si hay algo que él no puede hacer es mentir. Sí. Que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice Dios que no puede mentir. Y también menciona que dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Así que para Dios es imposible mentir. Eso es lo que declara, lo único que yo encontré que declara la Escritura, que así explícitamente, que dice que Él no puede hacer. Obviamente, Él no puede negarse a sí mismo, dice en otros lugares. No puede ir en contra de su carácter, no puede actuar contrario a los propios principios de su gobierno, no puede actuar en contrario a su esencia y no puede actuar contrario al amor. Él no puede negarse a sí mismo, como dice en otros lugares también. Sí, claro. Te dejo que puedas leer la siguiente nota que viene con esta pregunta. Sí, dice así: el deseo de toda la gente es la página 706, párrafo 5, dice: Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo, pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. Es decir, el reino de Dios, su gobierno, no recurre al poder compulsorio, no usa la fuerza ni para vencer a la rebelión, sino que dice que las únicas herramientas, ¿verdad? Y dice su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor, y lo presenta esto como unos principios que son los que él quiere emplear, y la fuerza que él utiliza es la fuerza del amor, de la verdad, es la fuerza moral. Eso es lo que Dios utiliza. Esas son las armas que él utiliza. Luego, en Desahogo a toda la gente, en la página 13, párrafo 2, leemos: la tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios, a fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio del amor.
y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. Así vemos cómo los principios del reino de Dios no son del mismo orden del de Satanás, sino que son contrarios. Vemos que él no utiliza la fuerza, que él no exige el amor, él quiere despertar el amor con su amor. Tras revelarnos su amor por medio de Cristo, él desea que nosotros podamos volver a ser aceptados o más bien volver a ser adoptados o recibidos a casa, como esa parábola de hijo pródigo que presentaste, que mencionaste hace un ratito. Dios decía que eso sea el amor, que sea lo que nos atraiga de vuelta a Él. Y quien único podía revelar este amor es su Hijo. Y dice que esa es la fuerza que Él ha de utilizar. Y dice que el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Tal cual, Y y me llama la atención lo que dice aquí la nota, que dice que la tierra quedó oscura porque se había comprendido mal a Dios. Eso me llama la atención porque cuando él manifestó su carácter aquí en la tierra, no, la gente no podía entender de que era la mejor forma para liberarlos. Y ellos querían ser liberados por la fuerza. Era totalmente distinto la naturaleza que él era. Y cuando tenemos conceptos equivocados y estamos en la oscuridad, pareciera que Dios tuviera un cierto alcance y hay lugares donde Él no tiene capacidad para estar. Y la última pregunta habla acerca de eso. ¿Dónde vive Dios? ¿Cuánto abarca con su presencia? ¿Se limita a su trono? Isaías 36:1 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Salmos 139, 7-10 dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿O dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Y si en el infierno hiciera mi lecho, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitase en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Y en Isaías 57:15 dice, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura de la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde vive Dios? Hay un límite para Él, hay un lugar donde Él no pueda llegar, hay alguien con el cual no quiera Él estar, porque también eso puede ser algo muy importante. Nuestras actitudes hacen separación, pero la separación la hacemos nosotros. Él está presto y cercano para entrar, pero no va a entrar tirando la puerta. Él está ahí. Él puede estar contigo, pero solo hace falta creer esto. Y el último párrafo que tenemos dice, la grandeza de Dios no es incomprensible. Jehová tiene en el cielo su trono, sin embargo, es omnipresente mediante su espíritu, tiene un íntimo conocimiento de todas las obras de su mano y un interés personal en ellas. Y eso es lo que hablamos acerca de esa capacidad de que Dios está interesado en nosotros, a pesar de lo que nos hace ver la cultura religiosa en este mundo, de que puede estar lo suficientemente lejos para que tú te puedas acercar a Él haciendo actos de amor y de misericordia tú hacia su persona para que Él pueda dar un poquito de su agenda y pueda observarte. Totalmente equivocado este concepto, sino que Él es el que está cercano a nosotros. Y pues bueno, Carlos, ahí, eso es. ahí, ahí concluimos, ¿no? El contenido como tal. Resumiendo un poco, vemos que Dios es uno y ese único Dios es el Padre. Vemos que Dios es un Padre, vemos que Él tiene hijos, que ese es su anhelo relacionarse con nosotros, con toda su creación, como
como Él se relaciona con su Hijo unigénito, que es Cristo, ¿no? Que relacionarse como un padre con sus hijos. Eh, También aprendimos que Dios tiene forma, que, que Dios es rey también, que Dios es, ¿verdad? Un gobernante, por decirlo así, que Dios es el creador, que Dios tiene forma, que Dios es espíritu. Vimos lo que era la descripción de su carácter como de amor y estuvimos viendo algunos aspectos acerca de eso. Vimos la relación que Él guarda con la muerte, con el pecado, con las tinieblas y la maldad, no teniendo nada que ver con eso, sino que todo eso es parte del reino opuesto, ¿verdad? El reino del enemigo que está en oposición completa al reino de Dios. Vimos que la muerte es el último enemigo que desaparecerá. Así que la muerte es dicha como un enemigo de Dios. También estuvimos viendo que aunque Dios, el hombre no lo ha podido ver todavía, algún día lo podrá ver y está la promesa. Y también vemos que en el cielo Él tiene su trono, sin embargo es omnipresente por medio de su espíritu. Y Él habita, ¿verdad? Aunque Él es alto y sublime y habita la eternidad, también mora con el humilde Puede y estar cercano. contrito exacto. Él no está lejos de ninguno de nosotros porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como dijo Pablo, ¿no? Entonces, eh, esto se queda corto para poder describir lo que Dios el Padre, por lo tanto tenemos todo este trimestre para seguir hablando de Dios, de su Hijo, del Espíritu de Dios. Todo esto vamos a estar estudiándolo y los invitamos a que viernes tras viernes compartan con nosotros esta, estos estudios que estamos llevando a cabo y que se estudien, que se lean, que utilicen el folleto también como una guía también para estudiar la Biblia con otros y que se puedan gozar y que podamos todos crecer en el conocimiento del único Dios verdadero. No sé si, ¿qué te parece si vamos orando para ir concluyendo? ¿Sí? Claro. Bueno, pues en esta ocasión pues dirijo la oración. Oramos. Padre Dios de amor, te damos las gracias por la oportunidad que nos diste a Arturo y a este servidor. Padre, tu hijo, somos tus hijos y nos diste la oportunidad de estudiar, repasar cosas acerca de ti. Pedimos que sigamos creciendo en el conocimiento tuyo. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos que se conectaron y que ven este estudio para que tú también los dirijas a ellos, Señor, y que verdaderamente podamos ser traídos de vuelta a casa, ser adoptados en tu familia por medio de Cristo Jesús y que tú seas Dios sobre todo y Padre sobre todos. Gracias una vez más porque nos escuchas. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hasta aquí por hoy. Les mandamos un saludo a todos aquellos que se conectaron. Nos veremos en la próxima transmisión. Si no estamos algunos de nosotros, algunos de nuestros compañeros estarán por ahí acompañándolos. Así que les mandamos un abrazo. Que Dios los bendiga. Arturo, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Carlos. Igual a todos los hermanos. Feliz sábado.